Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Pueden enviarnos sus opiniones a la dirección @epolíticoscdn37. Usted puede ser parte de este espacio entre políticos. De inmediato vamos a dar paso al debate sobre este tema y la pregunta que realiza nuestra producción es: ¿cree usted que están maquilladas las cifras por casos de dengue en el país? Mire, yo voy a entrar al debate con el tema de si están maquillados o no de la pregunta de la producción. Yo creo que no, porque el mismo ministerio había dado durante cada una de las semanas que se van produciendo desde enero hasta que sonó la alerta, ¿verdad?, de casi 100 fallecidos, los datos de fallecidos. Incluso la misma ministra alertó y le dijo a todos los ciudadanos que fueran a los hospitales, que presentaran síntomas parecidos al dengue. Ahora, ¿cuál es mi preocupación con este tema? De que el Ministerio de Salud tiene una dirección de epidemiología que registra las muertes, los fallecidos por todas las causas en hospitales y en clínicas, con las causas de esas muertes. Donde incluso hay una parte que tiene que ver con el departamento que hace la necropsia y las autopsias, que incluso levanta informaciones más detalladas de muertes que generalmente se producen por violencia, por causas no identificadas, o que los familiares consideran que debe hacerse una necropsia, una autopsia, un estudio más profundo para determinar la causa de muerte de estos dominicanos y dominicanas. Entonces, la preocupación sería qué estaría pasando con otras muertes, con otros fallecidos de otros temas que no necesariamente tienen que ver con el dengue, porque la ministra indicó que de una auditoría técnica, ¿verdad?, interinstitucional, y que precisamente al lado de ella vimos a representantes de la OPS, que pertenecen incluso como órgano a la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo apéndice de las Naciones Unidas. Y estos organismos generalmente están recabando informaciones, están recabando datos, pero sobre todo datos oficiales, y donde en muchos de los países los datos, cuando no aparecen, generalmente generan sus registros. Es decir, que la información y las estadísticas que se dan de los fallecidos generalmente no tienen esa rigurosidad o tan acertado para determinar, y por eso están los márgenes de errores que siempre en esos informes estos organismos dan sobre diferentes tipos de enfermedades, sobre todo del tema de la salud, que ellos manejan no solamente el tema del dengue, manejan todos los temas de salud y hacen informes mundiales en todos los países. Y las informaciones que se levantan precisamente son de los organismos oficiales. Entonces, la preocupación nuestra sería cómo entonces esta dirección de epidemiología, con esta información que inicialmente se dio de un tipo, ahora se analiza y se hace una auditoría y refleja una menor cantidad, qué estaría pasando con otros tipos de patologías o de fallecidos en la República Dominicana. Bueno, yo considero que el tema que estamos abordando indica que no hay una política pública en salud para garantizar el derecho a la salud, ni tampoco para prever y prevenir enfermedades que nosotros somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de muertes por dengue en toda la región, aun cuando hay países que tienen una mayor cantidad de población y tienen menor cantidad de muertes. Ahora, con respecto al tema de las estadísticas, es una vergüenza que tengamos que hacer una auditoría independiente para determinar las causas de muerte de las personas fallecidas que se suponía que era por dengue, lo que indica que en el sistema de salud de nuestro país no hay políticas claras de prevención, no hay la inversión de recursos necesarias, por ejemplo, en atención al primer nivel, que es el primer nivel de salud. Solo se están asignando 28 millones de pesos, cuando el grueso del presupuesto del ministerio se está yendo en las remodelaciones, que además es una de las razones de que no hubo previsión, porque se han tratado de intervenir todos los hospitales de manera simultánea y por eso hay esa cantidad de demanda en muchos otros hospitales. Pero también hay un tema fundamental, y es que
La propia directora experta regional de OPS que vino hace unos días señalaba que tiene una tristeza porque en el país, en lugar de disminuir los casos de dengue, lo que estamos haciendo es aumentando los casos. Entonces, no es solamente hoy decir que no son 116 y que son 78 muertos, sino ver qué está pasando, por qué las estadísticas no son confiables, cuál es el sistema de estadísticas que tiene el país para registrar las causas de muerte. Ahora bien, estamos diciendo que hay 28 muertes que no son por dengue, pero son también por enfermedades que pudieron haber sido previsibles, como es, por ejemplo, el caso de la mortalidad de esa madre materna, pero también el caso de la leptospiria, el tema de la malaria. O sea, en realidad esto refleja que hay una crisis en el sistema de salud en este momento y tiene que ver con la poca inversión que está haciendo el Estado en el sector salud y también con la orientación del presupuesto que no permite ni siquiera aumentar los salarios a un salario digno de los enfermeras, los médicos y el personal técnico. Hay que revisar el sector salud, pero hay que hacer una reforma y una transformación general de lo que debe ser la política de salud en el país. Bueno, la producción nos pregunta si consideramos que están maquillados los datos de las estadísticas de salud con el caso del dengue. Yo pienso que no es lo más importante en este caso. El hecho que sea un poco más, un poco menos, que en principio era 116, ahora son 78, más los 3 últimos ayer que serían 81. Yo pienso que más que si están maquillados o no, lo más importante son las muertes que se han producido y que revelan que hay un problema serio en el sistema de salud de la República Dominicana. Sobre todo porque, como vemos en la prensa, la ministra pone bajo responsabilidad de los médicos el tema de las muertes por dengue, pero los médicos dicen que no, que se debe a mala planificación del Ministerio de Salud. Es decir, se están tirando la pelota de uno con otro, uno frente al otro. Ahora, el tema importante es que hay más de 78 muertos, según dice el Ministerio. Y pudiéramos tener la siguiente reflexión. ¿Podría una familia de los muertos por dengue que no debieron morir recurrir legalmente frente al gobierno? Porque si una persona va a un médico cirujano plástico, como se ha producido, y se demuestra que hubo mala práctica, lo puede demandar. En este caso es un servicio público, que han muerto 78 personas ya admitidos por el gobierno por una situación que falló el Ministerio en planificación o previsión o falló el personal profesional de la salud, dicho por la propia ministra. Incluso se ha podido ver en las noticias que se han servido que los pacientes fueron más de una vez a los centros de salud. O sea, no se trata que los pacientes el paciente fue atendido, volvió, fue atendido y finalmente murió. Bueno, hay una conclusión, prácticamente está fallando el sistema de salud en la República Dominicana. Por falta de recursos, que está claro, nuestro propio candidato ha dicho la necesidad que tiene del sistema de aportar más recursos al tema de salud. Lo han demandado los profesionales, mayor recursos al tema de salud, pero evidentemente que hay también un problema de planificación. Aquí se puede aplicar perfectamente el refrán popular que dice que el dominicano pone el candado después que le roban. Después de más de 78 muertes, incluso en estos días que el gobierno reacciona y se da cuenta que están muriendo personas por dengue. El presidente, en ese momento que se entera, después de que se anunció más de 100 muertos, entonces que se reacciona a tomar una medida de prevención y de previsión. Entonces, el tema, reitero, más importante que decir si hay una cifra maquillada o no, es la consecuencia de casi un centenar de dominicanos que deberían estar vivos en su casa, con su familia, y que han muerto por un descuido gubernamental en el tema de la salud, que es un tema prioritario aquí en la República Dominicana. Definitivamente, las propias declaraciones del Ministerio establecen un mal manejo de las estadísticas públicas. El hecho de que se tenga que dar una rueda de prensa para aclarar que no son 116 sino 78, bueno, habla muy mal
de las estadísticas de nuestro ministerio en materia de salud. El que estemos hablando de dengue en sí con cifras tan alarmantes, 78, 116, aún la evolución que ha tenido la propia enfermedad, que en este caso, muchos de los casos que se reportaron son de la categoría 2, que hacía unos 20 años que no se registraban, hablan muy mal del ministerio. La excusa o el establecimiento de que el 95% de los fallecimientos se produce por mala práctica, por mal diagnóstico, por mal tratamiento o por la ausencia de las herramientas en los hospitales públicos para establecer el diagnóstico adecuado, o sea, laboratorios necesarios para hacer la analítica que permita al profesional establecer un diagnóstico cierto y que no existan los protocolos en un país tropical como el nuestro, es una vergüenza. Es muy bochornoso que Honduras, Cuba y otros países reciben 0 muertes por dengue. Y lo que debemos estar ahora es estableciendo y diciéndole al país que para el próximo año, que lo que resta de año y para el próximo año tenemos tanto cartera de presupuesto destinado a eliminar los focos de criadero del vector, que es el mosquito Aegypti, y a través de prácticas culturales como la limpieza, la eliminación de los sitios donde se acumula agua, para evitar que se produzcan los casos. 11.000 casos. 11.000, lo mantienen la cifra de más de 11.000 casos de dengue en el país. Eso, primero, disminuir la casuística. Segundo, tener una respuesta más adecuada de diagnóstico, de tratamiento y de la base fundamental. Necesitamos que el Estado disponga, y el Partido Reformista lo reclama, de mayores recursos para salud, mayor planificación, pero mayores recursos. No podemos manejar los presupuestos que estamos manejando. Necesitamos más del 5% del PIB para salud pública, porque la salud en la República Dominicana es un derecho fundamental de cada ciudadano. Yo creo que hay que también verificar lo que nos pasó con la experiencia ya con educación. Se reclamó el 4%, se hizo empatía en una gran parte del mundo político, de la sociedad civil del país. Se generó un nivel de concienciación suficiente a tal punto de que se suscribió un pacto que ya se hizo imposible no cumplir en cuanto a asumir el 4% para la educación. ¿Y qué tenemos? Bueno, que la educación hoy es peor. Con el tema de salud pública y lo que ha pasado con el dengue, yo creo que ahí el tema recursos hay que revisarlo, porque allí lo que faltó fue lo elemental, la supervisión. El ministerio se fue rehusando recurrentemente a admitir que tenía un problema real de salud pública. En muchos momentos se le fue solicitando que se declarara el estado de emergencia con respecto al dengue y también se opusieron. Y ya luego el Estado dominicano, el gobierno, no el ministerio, el gobierno es que asume decretar el estado de emergencia y asume como tal una agresiva campaña, ya después que los muertos pasaban los propios 70 que ella dice. Entonces, venir hoy con un auscultamiento de la estadística y entonces segregar que de esos 100 y tantos que habían muerto ya solo son 75 y 25 por otra cosa, yo creo que ahí la realidad es que el ministerio genera un conflicto con el recurso humano, que es el médico. Hay una propensión a endilgarle la falta a los médicos y el ministerio está escurriendo su responsabilidad. Poco hacemos con aumentar el presupuesto si no se asume un carácter claro de eficiencia de los recursos y sobre todo de asumir el Estado, en este caso el Ministerio de Salud Pública, lo que implica el seguimiento. Cada vida, mire, cuando usted verifica que una persona ha muerto por dengue, esa debe ser una de las vergüenzas más absolutas que podamos exhibir en materia de salud pública. Que estemos hoy viendo si son 75 o si son 100, es una desvergüenza para el sector. Y hay que no saber lo que es tener un pariente enfermo por dengue. Una enfermedad simple, de muy barato el tratamiento, y que por la falta de conciencia del Estado y en este caso del Ministerio de Salud Pública se haya muerto tanta gente. Lo de hoy fue todavía peor. Una mujer joven arquitecta de 27 años y una niña de 8 años que la madre dice que la llevó 3 veces al hospital y que solo le hicieron caso cuando ya la niña vomitaba la sangre. Entonces evidentemente que eso no está bien. Y que hoy digan que si fueron los médicos, que si fue un mal diagnóstico, y dónde estaba el ministerio cuando llevan por 20 los muertos. Tú sabes lo que es morirse por dengue. Un sacerdote, profesionales, muchísimos niños
Evidentemente que hay una vergüenza absoluta en el caso del Ministerio de Salud Pública, y yo no creo que el tema es recursos. Ahí el tema fue no asumir su responsabilidad el Ministerio de Salud Pública. Mira, yo creo que la responsabilidad que pueda tener el ministerio es válida, con la cantidad de muertes, inclusive el llamado que hizo el mismo presidente de la República a todos los ministros y a todas las direcciones generales para que se tiraran una jornada nacional de concientización para la prevención es importante. Pero hay un tema que tiene que ver con el diagnóstico. Yo puedo hablar de un caso en particular con mi abuela la semana pasada, 105 años, creíamos que era dengue. Le bajó la plaqueta en una de las principales clínicas, no un hospital de la República, y el diagnóstico inicial aparentaba dengue. La plaqueta en 72, luego la segunda en una clínica privada, la llevamos a otra, bajó a 69, haciéndose en la otra, pero en una variación de una hora. Al otro día le baja la plaqueta a 52, vuelve y le sube. Imagínate, mi abuela con 105 años. Finalmente le hicieron datos específicos que no solamente tienen que ver con la disminución en las plaquetas, sino medidas puntuales que van a descartar que sea dengue o no, y era una fiebre, una tos, que se le había una sinusitis, se le hizo una tomografía, le había bajado a los pulmones, el pecho, tenía una tos fuerte, pero para nosotros la gran alerta fue el dengue, por la misma situación que se está viviendo en el país. Entonces yo creo que inclusive la determinación en ese centro, que no voy a decir su nombre, de esperar tal vez 4 o 5 días a una persona de 105 años que durante el trayecto pudo fallecer por un diagnóstico no adecuado, y nosotros, sorprendidos por la edad de ella, pues nos llevó a preocupación porque debieron hacerle ese análisis en la primera toma que le hicieron y no esperar desde el miércoles al domingo o casi el lunes para nosotros como familia, los nietos, aislar de que no era dengue, y que por suerte le volvió a subir la plaqueta de manera natural, siguió su proceso normal y fue dada de alta. Pero hay un problema en los médicos, en el diagnóstico, en los hospitales, en el protocolo y en la clínica. Perdóname, yo quise... Es decir, no hay que quitarle la responsabilidad en que cuando... Y no le estoy quitando la responsabilidad que tiene el ministerio, sino que hay un protocolo, hay una capacitación. ¿Qué dice la especialista? Déjame terminar. La especialista en salud. Tú decías de lo que pasó con tu abuela, pero yo te voy a decir algo a ti. Pero no fue un hospital. Perdóname, querido hermano. Inmediatamente el número se dispara respecto a los últimos 5 años. ¿Quién era que tenía que asumir el tema? ¿Era la Cámara de Diputados? ¿Era Obra Pública? ¿Era la OTT? ¿Es el Ministerio de Salud Pública? Yo no digo que no, fíjate lo que te estoy diciendo a ti. Ellos, los médicos, tienen una cuota, pero claro que sí, es recurso humano. Okay. Pero quien tiene que asumir eso antes de que se murieran 100 dominicanos era Salud Pública. O sea, ¿cómo se hace el conteo de... Tú le puedes dar el 10% del PIB, pero si Salud Pública no asume su responsabilidad. La mayoría, los laboratorios están en un deterioro total. Y cuando están no hay reactivos. Tienen que ir a centros privados a hacerse los controles. Entonces, con un costo. Una buena parte de esos muertos son de centros privados. Yo les quiero decir una cosa. Sin embargo, la representante de la OPS dice que nosotros estamos dándole un tratamiento de hospital de tercer nivel a una patología o a una enfermedad que es simple, que se le da a nivel de atención primaria, es decir, con procedimientos de hidratación, de acetaminofén, es decir, yo quisiera dar una perspectiva, porque ahora queremos decir que es el Ministerio de Salud. Es cierto, el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad. Ahora, la sociedad hoy día tiene una responsabilidad con esos 78 o 100 muertos que hay. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República no asume su rol cuando aprueba el presupuesto general del Estado, cuando no somete a vistas públicas el presupuesto, cuando lo aprueba tal como viene del Poder Ejecutivo. Somos los legisladores los que tenemos que indicar hacia dónde deben orientarse los recursos del presupuesto, hacia cuáles son las prioridades. Y hemos aprobado durante varios años un presupuesto que no garantiza derechos. Entonces no es
solo el Ministerio de Salud Pública. Cuando vamos a la situación de salud que tienen los hospitales, que no hay equipos, que no hay comida para los médicos, que no hay una comida adecuada para los pacientes, que no hay camas para atender esa cantidad de pacientes, no es solo la responsabilidad del Ministerio de Salud, es una responsabilidad de todos los congresistas que no hemos sido capaces de decir: yo soy responsable frente a ese presupuesto y le digo a usted, Poder Ejecutivo, que hay que aumentarle el dinero a salud. Pero además también hay un tema con las universidades, porque esos estudiantes que hoy son médicos se están formando. ¿Quién es que no los está formando? Son las universidades. Entonces hay que ver el tema de manera integral, y por eso es que la sociedad tiene que generar un cambio profundo. Es una transformación lo que hay que hacer en la conducción del Estado dominicano para que estas situaciones no pasen y no querramos buscar un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de un tema tan grave como este que estamos tratando. Oyendo a Guadalupe me vino a la mente la canción de Juan Luis, El Niágara en bicicleta. Esa descripción de los hospitales está retratada en esa canción, El Niágara en bicicleta. De la falta de insumos y de todo aquello. De Vamos todo. a aprovechar ahora exactamente a hacer una última pausa, que hay noticias entre políticos, pero mantenga su sintonía. Al regreso tenemos mucho más de este tema, pues que capta la atención de toda la ciudadanía en momentos en que se presentan tantos casos de dengue. Ya regresamos.